Bien, estamos compartiendo la pantalla. ¿Ven la pantalla mía? Sí, sí, se Sí, ve. señor. Bien. Decíamos entonces que seguimos barriendo distintos riesgos que podemos llegar a encontrarnos y que tenemos que analizar. Eh, y en particular los que, eh, los que seguimos con este barrido de cosas que son, una vez que las discutimos, son bastante obvias, pero que en algún momento tenemos que escribirlas, es eh, riesgos sobre restricciones y supuestos. De vuelta, la falta de seriedad o de profesionalidad o dedicación al elaborar el plan del proyecto, que acá dice que las restricciones y supuestos no están por escrito, son vagas. Eh, Esto significa que si son vagas, probablemente no podamos contar con todos los recursos que imaginamos que íbamos a contar, porque si no los pedimos por anticipado, o se pensó que el otro lo iba a pedir, o se creyó que estaba pedido, puede ser que no nos encontremos con esos recursos que necesitamos, o que haya recursos materiales sin identificar, o que no tengamos un presupuesto serio sobre el proyecto. Eh, con lo cual aparece otro punto de riesgo que no solamente es el tiempo, sino el riesgo son los recursos. Es decir, cuando hablamos de recursos, flujo de fondos, compra de equipamiento, compra de componentes, compra de licencias. Para eso hay que pensar en el costo que va a tener esas compras y también en la necesidad que esté el dinero para hacer la compra en el momento adecuado. No estamos hablando de eh, que no se tenga el dinero, sino que estamos diciendo que tenemos que hacer la previsión del momento en el cual nos tienen que aportar el recurso al proyecto. Entonces, bueno, en base a todo este barrido que hemos hecho, de distintas consideraciones, con distintos puntos de vista, con distintos orígenes de los riesgos, tenemos que evaluar el impacto de cada uno de estos riesgos en el producto. Para determinar las consecuencias, tenemos o bien que revisar nuestro historial de proyectos similares, o bien consultar a expertos o personas que nos den asesoramiento por su experiencia. Ustedes saben que el lema es frases vagas no sirven para un ingeniero. Entonces, la tarea se puede retrasar. Eso es vago, eso es en el aire, no es aceptable, mientras que una forma de expresarlo es correcta, es la entrega se puede demorar 3 semanas en lugar de 2. Esto es otra forma de presentar la información más entendible desde el punto de vista de la gestión de proyectos. Volviendo a nuestro planteo original, al comienzo de la clase, que dijimos que no podemos armar un plan de contingencia para cada uno de los riesgos, porque significaría que la planificación sería muy complicada por un lado, y la implementación de las contingencias para cada uno de esos riesgos sería carísimo. Siempre volvamos al absurdo de hacer una central nuclear a prueba de meteoritos. Entonces, se calcula la probabilidad de ocurrencia y se establecen prioridades. Entonces, acá el ejemplo de Homero Simpson es, se prevé para mañana de que va a haber frío con nieve. Bueno, es el momento en que tiene que salir la barredora de nieve. Es
un riesgo de que caiga nieve, pero que se puede afrontar ese riesgo con una situación de contingencia como es el camión barredor de nieve. Entonces, vamos a ver cómo es que consideramos numéricamente la parte de riesgos. En primer lugar, la probabilidad de ocurrencia, entre 0 y 100%. Siempre, frecuentemente, ocasionalmente, raramente, nunca. O bien el primero es el riesgo más probable, el segundo, etc. O el riesgo A es 2 veces más probable que el riesgo B. Si bien todas son válidas, si queremos hacer un análisis numérico, tenemos que concentrarnos en valores de 0 a 100% o de 0 a 1, porque vamos a utilizar esta expresión de probabilidad de ocurrencia en una operación matemática. Veamos cómo lo armaría. Muy bajo, 0,05, bajo, 0,10, moderado, 0,2, alto, 0,40, muy alto, 0,80. ¿Cómo afecta los objetivos del proyecto? Son los objetivos del proyecto: costo, tiempo, alcance y calidad. Muy bajo es insignificante, con una reducción indetectable en el alcance y en la calidad. Bajo, bueno, ahí ya empiezo a tener algún incremento de costos y de tiempo, con afectar algunas partes del alcance o áreas menores de la calidad, y así sucesivamente, hasta llegar muy alto. Significa un incremento de costo del 40%, 20% de incremento del tiempo. El proyecto resulta inútil, tanto por el alcance y por la calidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fijarnos una meta, digamos, un límite, no una meta, un límite a todo esto. Y acá vemos armar una matriz en cuanto tenemos la probabilidad y aquí la severidad. Entonces, tanto en oportunidades como en amenazas, riesgos propiamente dichos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos que con una probabilidad de ocurrencia de 0,9, es decir, muy probable la ocurrencia, lo multiplicamos por el impacto, que dijimos que era bajo, 0,1, nos da 9 centésimas. Y así sucesivamente hasta llegar a 0,72, con una probabilidad de ocurrencia alta y con una severidad muy alta, nos da 0,72. Esta cifra es inaceptable. Entonces, de acuerdo con el criterio que se siga, el producto de probabilidad por impacto o severidad tiene que estar por debajo de, por ejemplo, 0,25. En caso que esté por encima de 0,25, tendré que establecer algún plan de contingencia. Bien. Vamos a ver en un segundito. Les quiero mostrar. Quiero mostrarles este trabajo. No, perdón. Me equivoqué. A ver. No, no era este, me equivoqué.
Aprovecho y les muestro, este es un proyecto final de la maestría en sistemas embebidos, que vale la pena que lo vean. Está como ejemplo en, eh, en el aula virtual nuestra, pero tómenlo como referencia porque es de los mejores trabajos que me ha tocado tutorear. Es un ingeniero de la Universidad Nacional de Rosario, con el cual comenzamos a trabajar en microcontroladores Cortex hace más de 10 años con esta gente, realmente un grupo excelente. Y acá está, tabla de contenido, descripción del proyecto. En este caso son sensores, una red de sensores inteligente que se pone para detectar cargas en los puentes, porque es una de las causas serias de fallas en los puentes cuando circulan vehículos de carga excesiva, como se ven en la foto esta. Entonces, armar una red de sensores y toda la organización. Entonces, fíjense cómo se describe la parte técnica, la identificación de los interesados, cliente, impulsor, responsable, colaboradores y usuario final, el propósito del proyecto, el diagrama de Gantt, está el WS y el Activity on Node aquí, el WS, el diagrama de Gantt, y luego acá comenzamos con el análisis de riesgos. Entonces, los distintos riesgos que le puso nombre, número, riesgo 1, no disponer de tiempo suficiente para llevar a cabo el proyecto. Riesgo 2, la planificación del proyecto no es adecuada. Severidad 8. Probabilidad de ocurrencia 3, baja. Y así sucesivamente, y entonces lo lleva a hacer un plan de contingencia buscando minimizar el producto RPN, que es el producto de severidad por ocurrencia. Entonces, en este caso, fíjense, tenemos 54 para el riesgo 1, es muy grave, porque tenía una alta severidad y una alta probabilidad de ocurrencia, una muy alta severidad y una alta probabilidad de ocurrencia, lo cual significa que tendríamos que concentrarnos en este riesgo para tratar de minimizarlo. Entonces, lo que llaman medidas de mitigación. Entonces, el riesgo 1 era no disponer de tiempo suficiente para llevar adelante el proyecto. Claro, él tiene obligaciones dentro de la universidad, entonces el plan de mitigación dice coordinar con el departamento de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario la reasignación de tareas con el fin de disponer de mayor tiempo. Lo que se logra, es decir, la severidad no se modifica, pero se baja la ocurrencia, porque se coordinó con el director de departamento para disponer de mayor tiempo y por lo tanto se bajó la probabilidad de ocurrencia. Con lo cual se le llegó a que el producto era 9 por 2 es 18 en lugar de 54. 54 era inaceptable, 18 es aceptable. Y así sucesivamente, si por ejemplo en este caso se fijó 20, el RPN, es decir, el producto de severidad por ocurrencia, o si ustedes quieren llamarlo en forma relativa a 1, 0,24, entonces si se fijó el número de referencia en 0,2, se buscará reducir estos tres riesgos en su RPN, es decir, en su producto severidad por probabilidad de ocurrencia. Entonces, en el caso del segundo riesgo, que era, el segundo riesgo era la planificación del proyecto no es la adecuada, entonces lo que se hace será dividiendo las tareas
de menor duración para aumentar la precisión, es decir, buscar que en lugar de tener tareas de larga duración que son difíciles de seguir, tener tareas de menor duración, y con eso se baja la severidad, no se puede modificar, pero sí la probabilidad de ocurrencia se baja a 2, con lo cual el RPN o producto nos da 0,16, que está por debajo del 0,2 marcado como el límite. 0,2 o 0,25, depende del criterio que se siga, es el límite del producto. Riesgo 3, que era demoras en la adquisición de componentes electrónicos, estaba muy fraccional, porque era 8 por 3, entonces el riesgo 3 se tendrá en cuenta al momento de la elección de los componentes electrónicos el nivel de popularidad en cuanto a la variedad de aplicaciones de los mismos, aumentando la posibilidad de contar con disponibilidad de stock de los proveedores. De hecho, de otra manera, vamos a usar componentes que sean fáciles de conseguir. Con lo cual, lo que bajamos es la probabilidad de ocurrencia a 2, y de vuelta el producto 8 por 2 nos da 16, que está por debajo del límite de 0,2 o de 20, fijado aquí en esta circunstancia. ¿Quedó claro este ejemplo? Sí, Marcelo. Sí. Bien. Entonces, el valor del riesgo es el costo del riesgo por la probabilidad de riesgo, según dijimos. Por ejemplo, si encargo el prototipo de mi circuito impreso a una empresa, el costo es 1.000 pesos y tengo un riesgo de 20% de que no me cumpla con los plazos, en cuyo caso debería, si no me cumple con los plazos, tengo que salir a la carrera para conseguir otro fabricante que pague, en este caso, un adicional de 500 pesos para lograr la entrega inmediata. Es decir, tengo que pagar un sobreprecio para conseguir que me cumpla con los plazos que el primero no pudo cumplir. Entonces, en este caso, el costo del riesgo va a ser los 500 pesos de sobreprecio que yo voy a estar teniendo que pagar, multiplicado por el 20% de probabilidad de ocurrencia del no cumplimiento, y ahí me sirve el historial que yo tenga de incumplimientos del primer proveedor, digamos que no es una cifra tirada al azar, sino que es un análisis de cuánto me ha cumplido o no me ha cumplido el proveedor hasta ahora. Entonces ahí tengo 100 pesos. Entonces 100 pesos es el costo del riesgo. Entonces este 100 pesos es un 10% del precio de los circuitos impresos. 10% es una cifra razonable, es aceptable frente a la magnitud que estamos encarando de costo. Entonces, la estimación de costo del proyecto, de acuerdo con, acá tenemos en filas los ítems del WS. Y después acá tenemos consideraciones en cuanto a optimista, pesimista y probable. Es decir, el valor probable no es el promedio entre el optimista y el pesimista, sino que son valores estimados como probables. Entonces, cada uno de estos ítems va a tener un costo optimista y un costo pesimista. Puedo llegar a hacer entonces simulaciones de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia de cada una de esas situaciones que estamos estipulando nosotros, como por ejemplo la falta de cumplimiento por el proveedor de los circuitos impresos. ¿Qué costo me representaba? Entonces, en ese caso voy a hacer un análisis de costos, y fíjense que acá lo que estamos graficando nosotros es el costo teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia. Entonces, las decisiones se evalúan también por su impacto. Supongamos que, imaginemos un escenario ideal, en el cual
tengo una prevista, un aumento de la demanda del producto que estoy fabricando, y tengo que ponerme a analizar qué me conviene, si construir una nueva planta o ampliar la planta existente. Y ahí tengo que analizar también, y de vuelta, estos no son números tirados al azar, sino que se tienen que hacer cierto análisis de mercado, cierto estudio de las posibilidades de la evolución del mercado, es decir, no solamente del país, sino de la evolución del mercado, porque puede ser que sea un producto exportable. Entonces, en base a todo esto, tengo que analizar de acuerdo con la demanda, que sea fuerte o sea débil, en el cual la probabilidad de ocurrencia de una demanda fuerte es 60% y una demanda débil es 40%. Entonces tenemos que hacer el análisis de la siguiente manera. ¿Cómo es la perspectiva que tengo que analizar? Es decir, de acuerdo con la demanda que tengamos en cada, en cada uno de estos rubros, de construir una nueva planta, el costo que nos involucra, o actualizar la planta existente. Acá tenemos entonces la inversión. Si tenemos una demanda fuerte, nos va a representar un ingreso de 200 millones de pesos. Nos hemos invertido 120 millones en la construcción de la nueva planta. Significa que tenemos un saldo de 80 millones. Es decir, 200 millones menos 120 millones. 200 millones menos 120 millones. Con una probabilidad de ocurrencia de la demanda fuerte de un 60%. Entonces tenemos 200 millones menos 120 es 80 millones, multiplicado por 0,6, 60%, y la demanda débil, tenemos un ingreso de 90 millones. Serían 90 millones de ingresos menos 120 millones, que fue el costo de la nueva planta, me da menos 30 millones. Entonces, menos 30 millones por 0,4, que es la probabilidad de ocurrencia, entonces sería 48 millones por este lado, menos 12 millones por este otro lado, por el producto serían 35 millones, 36 millones. 36 millones. Ahora, si ampliamos la planta existente con un costo de 50 millones y tenemos una demanda fuerte, es decir, fíjense que no estamos pensando de que el volumen de producción pueda ser el mismo en un caso y en el otro, porque acá con la demanda fuerte podemos llegar a facturar 120 millones, no podemos satisfacer el mercado de la misma manera que con 200 millones aquí. Entonces tenemos que sería 120 millones menos 50 millones, es decir, 70 millones multiplicado por 0,6, me daría 42 millones. 60 millones menos 50 millones me da 10 millones, multiplicado por 0,4 me da 4 millones. Con lo cual tenemos 42 millones por acá, más 4 millones por acá, 46. Vemos que esta es la opción más conveniente, que es ampliar la planta existente, porque 46 millones es mejor situación que 36 millones. Entonces, este es el análisis que hay que hacer. De vuelta, fíjense que estamos analizando las condiciones de la demanda, suponiendo dos escenarios distintos, demanda fuerte y demanda débil, y analizando la capacidad de producción que podemos llegar a tener con una nueva planta o con la ampliación de la planta existente. Entonces, en este caso, del análisis surge la conveniencia de la ampliación de la planta. ¿Quedó claro el ejemplo este? Sí, Marcelo. Quedó claro. Bueno, en el caso de electrónica, y esto se los dejo para que ustedes lo analicen, el FEMEA es un análisis que se utiliza mucho en el cálculo de fallas
que se puede producir en un circuito electrónico. Por ejemplo, nos ha tocado hacer algún análisis en algún momento de un sistema de apertura de las antenas de un satélite, para lo cual se tuvo que hacer un análisis bastante detallado de cifras de falencia que da el fabricante y verificado por organismos internacionales de calidad. Entonces ahí se hace el cálculo del FEMEA. Entonces esto es, lo dejo para que ustedes lo analicen y lo vamos a poner como recordatorio para la próxima clase. Bien, retomemos el tema riesgos. Hay casos en que el valor del riesgo es bajo, pero la consecuencia del riesgo es inaceptable. Por ejemplo, dejemos de lado por un momento el caso del meteorito y pensemos en algo más cercano a la realidad, que son los huracanes o los tornados. La probabilidad de que un huracán me haga pelota una fábrica, la severidad es altísima. A mí me tocó vivir un huracán, un tornado, mejor dicho, cuando vivía en Castelar, que fue una cosa increíble, hará unos 10 años más o menos, no menos, unos 8 años más o menos, que cuando volví a mi casa, estaba dando clase en el centro, en Belgrano, en el barrio de Belgrano. Cuando volví a mi casa, la encontré irreconocible, sin luz, con el living inundado, porque por suerte había dejado el auto debajo de unos árboles en la puerta, no lo había dejado en la entrada de autos, porque cayeron 10 tejas de canto. Si hubiera estado ahí el auto, hubiera quedado en un estado terrible y irrecuperable. Bien, el daño que puede hacer un huracán, un tornado, es desastroso. Chapas de una estación de servicio, el techo de una estación de servicio aparecieron a 10 cuadras. Es decir, que eso da una magnitud de lo que puede haber, de lo que puede significar a una fábrica un tornado. En este caso, la probabilidad de destrucción es de un 0,1%, el costo de la planta de 50 millones de pesos, entonces el valor del riesgo es una milésima por 50 millones, es decir, 50.000 pesos, pero el riesgo es la quiebra de la empresa. Entonces, el valor del riesgo es de 50.000 pesos, pero si ocurre, quiebra la empresa. ¿Qué puedo hacer en este caso? El riesgo existe, más aún con toda la historia del cambio climático, somos conscientes de que nadie está exento de un huracán, de un tornado. Rezar, ¿alcanza con rezar? Llorar, llorar. Y algún tipo de aseguración, qué sé yo, algún seguro. Claro, se puede contratar un seguro. Y sí, es la única. Entonces, aquí hay distintas alternativas. Una es evasión. Es decir, acá, en este caso, la solución, sin lugar a dudas, es contratar un seguro contra huracán. Hasta hace unos años, los automóviles no estaban asegurados, salvo contra todo riesgo, no estaban asegurados ni contra granizo ni contra inundaciones. Los eventos que han sucedido, hace 10 años hubo una granizada que fue terrible, pero fue terrible porque abarcó una zona grande y, bueno, en mi caso en particular, al querer abrir la puerta de mi casa que se abre hacia afuera al patio, me cayó una piedra en la mano que me lastimó y me obligó a meterme adentro, y
lamentar que el granizo marcara todo el auto, que después el seguro lo cubrió, pero al marcar a todo el auto, y a partir de esa época en que comenzaron a ser frecuentes las granizadas, comenzó a incorporarse en los seguros contra terceros también, en algunos seguros contra terceros, el riesgo de granizo. Y también en algunos casos el riesgo de inundación. Y eso hace que en algunas zonas del país sean los seguros más caros que en otras zonas. La probabilidad de granizo en Misiones es mucho más baja que la probabilidad de granizo hoy en día en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, el costo del seguro para un automóvil es menor en los lugares en los cuales tengo poca probabilidad de granizo, pero también tengo que analizar las probabilidades de inundación y las probabilidades de eventos, de caída de árboles y todo ese tipo de cosas. Se manejan con grandes números, lo que se llama grandes números, es decir, estadísticas amplias. Entonces, hay que hacer una fijación de hay que hacer una estrategia de gestión de riesgos. Por ejemplo, evasión, no utilizar tecnologías que no maneje. Es decir, a lo sumo hacer alguna experiencia de laboratorio con alguna tecnología nueva, como para ir ganando experiencia y ver los pros y las contras, pero significa que ahí ese costo es el costo de tener un grupo de gente adquiriendo experiencia, capacitándose, pero que no se va a aplicar inmediatamente en el proyecto que estamos haciendo. Eso es un costo de aprendizaje. La otra es pagar a alguien para que asuma el riesgo, por ejemplo, el seguro contra huracanes. Mitigación, reducir la probabilidad de ocurrencia y consecuencias negativas. Entonces, agarrar y hacer seguimiento del personal como para ver que no se manden macanas por ser inexpertos, o bien, en el caso, por ejemplo, de los circuitos impresos, tener proveedores alternativos y darle una proporción de la fabricación de los impresos a cada fabricante para ver cuál es más cumplidor que el otro, e ir haciendo un ranking para ir asumiendo riesgos compartidos. Entonces, si voy a hacer 100 placas por semana, voy a encargar 400 placas para un mes y le voy a encargar 200 placas a un proveedor que es más o menos confiable, 100 placas a un proveedor nuevo y 100 placas a un proveedor nuevo también, y de esa manera voy a tener la garantía de que el proveedor confiable me va a entregar las 200 placas como para tirar las 2 primeras semanas y estar esperando a ver cómo cumplen los otros proveedores. Entonces hay que gerenciar siempre proveedores alternativos. Y esa vieja premisa de la vida cotidiana de no conviene poner todos los huevos en una sola canasta, se aplican también en el aspecto laboral. Si no hay que confiar a ciegas en un solo proveedor. La estrategia que no hay que utilizar es la del avestruz. Es decir, el avestruz pretende que los problemas no existen. Es decir, esconder la cabeza, es decir, esconder la cabeza como hace aquí el jefe, no es lo recomendable. Es decir, no, esto no va a pasar, o bueno, veremos cómo se arregla, no es una estrategia aceptable en ninguno de los dos casos. La otra es la plegaria, decimos, de implorar la cobertura de un ser superior, y la otra es la negación, es decir, no, esto no va a pasar, la probabilidad de ocurrencia es alta, pero no va a pasar. En lugar de pensar que es el 0,8%, el 0,8% de probabilidad de ocurrencia, pienso que hay un 20% de probabilidad de que no ocurra. Los riesgos se tienen que informar adecuadamente a todos los interesados. No corresponde, no conviene esconderlos por temor a que se asuste el cliente, sino que hay que ser franco y hay que asumir las consideraciones de lo que puede llegar a suceder si el proyecto
se ve demorado o encarecido por la ocurrencia de algunos riesgos. Hay que ser franco. No hay que ser torpe, pero sí hay que ser franco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que anunciar a los interesados? Los riesgos, para decidir si se hace o no se hace el proyecto, el go, no go inicial, o bien para mejorar el project plan para el caso que la planificación no esté demasiado afinada, entonces hacerla con mayor detalle con la idea de mejorar disminuir los riesgos con una adecuada planificación. Y también en la ejecución estar bien atentos, con los ojos bien abiertos, haciendo un buen seguimiento para detectar el primer síntoma, los primeros yuyos que me aparezcan en el plantío, como para no esperar a que lleguen hasta el final. Hay que armar entonces un plan de gestión de riesgos, que también lo habíamos visto en el diagrama de flujo en su momento. El plan de gestión de riesgo considera todos los factores de riesgo, lo que dijimos antes, hasta los que nos parezcan más insignificantes, analizarlos, porque bueno, si en esas el riesgo tiene una severidad baja y una probabilidad de ocurrencia baja, no voy a tener que tomar ninguna consideración en particular, pero sí tengo que analizar la probabilidad de ocurrencia y la severidad. Es decir, todos los detalles que me pueden significar un riesgo los tengo que tener en cuenta y después solamente por burbujeo irán desapareciendo. Las consecuencias de cada riesgo, la consecuencia significa la severidad de cada riesgo, la probabilidad de ocurrencia, el plan de gestión de cada riesgo para mitigarlo cuando sea necesario y el plan de comunicación de los riesgos. Es decir, muchachos, miren para el lado de los cerros, cuando vean nubes negras, salgan corriendo porque viene granizo, por ejemplo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Factor de riesgo. Nunca antes había trabajado con el cliente. ¿Qué riesgos acarrea? Para el producto, probabilidad de no entender los requerimientos del cliente. No hablamos un lenguaje fluido porque nunca trabajamos juntos. Probabilidad que nos afecte el cronograma porque no entendemos los plazos o las consideraciones de tiempo que nos haga el cliente. Y bueno, para de recursos poder tener que asignar horas extras de personal para tratar de salvaguardar los riesgos que hemos tenido por no haber trabajado antes con el cliente. Entonces, ahora hagamos el análisis. Probabilidad de no entender los requerimientos, alta. Probabilidad de no entender los plazos, baja. Probabilidad de no entender falencias del cliente, baja. Entonces, de todo esto, como la probabilidad de no entender los plazos y la falencia del cliente es baja, nos concentramos en no entender los requerimientos. Entonces, las consideraciones que hay que tener en cuenta es poner mucho énfasis en entender la documentación que surja para la especificación del proyecto, que haya varias personas de ambos lados en cada reunión para que no haya malas interpretaciones o que no entendimos exactamente lo que el cliente quería decir. Esto sea sobre todo cuando quien viene a pedir un proyecto, ya sea de electrónica o de telecomunicaciones, es, por ejemplo, un ingeniero textil. Es decir, que maneja su área, pero no sabe cómo expresarse en el lenguaje que está esperando el electrónico o el ingeniero en telecomunicaciones. Entonces, ese es el punto. Escribir todas las comunicaciones, todo por escrito, que quede claro, que se interprete, que se llegue a un léxico común para ambas partes. Y después ir marcando por medio de comunicaciones los avances del proyecto. Es decir, periódicamente
una vez cada 15 días, una vez por mes, se le van indicando al cliente los avances. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo por lo menos no. Bueno, gracias. Vamos a hablar un poco de la gestión de compras, que en principio parece bastante fácil, pero no lo es. La gestión de compras implica la compra de productos o de servicios para el proyecto. Hay que elegir proveedores, hay que ponerse de acuerdo con las condiciones de pago, condiciones de entrega, hacer contratos. ¿Sí? Esto es, si se trabaja en forma seria, es inevitable. Somos reacios a hacer contratos porque tengo que pagarle a un escribano o porque tengo que contratar un abogado que me lo lea, pero es necesario. Y por último, algún mecanismo de aprobación de las compras. La elección de los proveedores tiene que ser hecha con criterio. Si no es al tuntún, si no depende del historial, depende de la experiencia de otros pares que hayan tenido con ese proveedor. Y establecer ciertas normativas de contrato. Por ejemplo, yo voy a entregar como fábrica, ¿no? Voy a entregar la producción de toallas en la fecha acordada, es decir, a las 2 semanas de puesta la orden de compra. El pago se va a establecer a 2 semanas después de la entrega, es decir, 4 semanas después de la orden de compra, con valores que no se extiendan más allá de, bueno, y ahí viene, de acuerdo con la situación económica de la empresa y la situación del país, se establecerá un plazo en el cual se dice, me pagarán con un cheque a no más de, de 60 días. Condiciones que hoy en día se tienen que estipular bien porque significa, con las diferencias que tenemos, las variaciones cambiarias y fluctuaciones que tenemos, más las inestabilidades en la financiación que nos pueden dar los bancos, y bueno, puede llegar en este momento, por ejemplo, los bancos no están aceptando préstamos en dólares porque no tienen a quién prestarle los dólares porque nadie quiere asumir ese riesgo. Entonces, eso produce burbujeos en las condiciones de pago. Entonces se tienen que repactar y firmar nuevos contratos en los cuales se dice, hasta nuevo aviso, el plazo de pago, el plazo de acreditación de los valores que se dan no puede superar los 45 días. Y acá no sirve tomar demasiado resguardo, porque si me paso en el resguardo, salgo del precio, salgo del valor. Y la gestión de compras se resume en la aprobación de la compra. Alguien tiene que poner el gancho como para decir, acepto a este proveedor que me entregue este producto en tal fecha y se le pagará de tal manera. Significa que tenemos que tener asesoría experta. Si no alcanza con creernos nosotros que sabemos manejar el lenguaje de los abogados, porque, bueno, hay muchos vericuetos que los ingenieros no conocemos. Entonces, es conveniente tener un abogado de confianza, ver la forma en la cual se trabaja con él, es decir, por cada trabajo que se le encarga o por un monto mensual, y en este rubro es importante. Y acá es divertido el chiste de Dilbert. Dice, abogado corporativo, ¿puede convertir este contrato en un engendro incomprensible? Absolutamente.
Incluso puedo dejarles a todos un sabor agrio en la boca y que me quieran acogotar con mis propios tiradores. Pero voy a tardar tanto en escribirlo que dudo que llegues a vivir para verlo. Bueno, vale. A veces los contratos son sumamente complejos, sobre todo cuando estamos hablando de cosas que involucran mucha plata, ¿no? Es distinto contratar el seguro del auto a contratar o hacer un contrato que involucre la entrega de un oleoducto. Recién terminé de escribir este contrato que lo empezó un abogado maya. Está labrado en la misma pedida original. Es que estas cosas deben ser escritas con tiempo. Entonces, a veces los contratos son más complejos que el propio proyecto, por todas las implicancias que pueden llegar a tener. Hay distintas formas de establecer contratos y condiciones de esos contratos. Hay contratos con precio fijo, se fijan los entregables y el precio, que puede haber algún tipo de incentivo, que si incentivo significa que si se entrega antes de tiempo se le da algún tipo de beneficio, o de acuerdo con el desempeño, si el producto cumple holgadamente las especificaciones solicitadas, se le puede dar algún tipo de incentivo. Las condiciones tienen que estar siempre, esto es redundante marcarlo, pero tiene que ser las condiciones claramente especificadas. La otra alternativa es penalidades por incumplimiento. Por ejemplo, fijar que por cada día de demora se cobrará un punitorio del 1% del precio del contrato, del monto del contrato. Digamos que es una penalidad estándar y que puede llegar a significar que si no se cumple con el tiempo, conviene denunciar el contrato y establecer un contrato nuevo a tener que pagar esas multas. En estos casos, el comprador puede pedir cambios en el contrato a mayor costo. Digamos que esa es una trampa que se hace en muchos casos cuando se quiere favorecer a un proveedor, se licita, se hace un contrato por la construcción de un baño y termina ampliándose las especificaciones una vez que se adjudicó a uno de los proveedores y termina construyéndose todo un edificio con la trampa de que se empezó con un contratista con un baño y después se fueron cambiando las especificaciones de lo que se quería. También se puede llegar a establecer ajustes por inflación o similares. La otra forma es, por ejemplo, aquí tenemos el contrato a precio fijo, podría establecerse, por ejemplo, comprar una casa, un departamento que ya está construido. Si yo después le quiero agregar, ya se estipula, la casa esta cuesta tanto dinero. Iba a decir tantos dólares, pero en este momento no hay que decir eso. Entonces cuesta tanto dinero. Ya fue construida y se hizo una estimación del valor actual. La otra es la de los contratos atados por costos. Y cuando voy y compro una propiedad desde el pozo. Entonces, a medida que se va construyendo, se va cobrando de acuerdo con lo que se va construyendo. Entonces, está atado al costo. Ahí ya queda implícita la evolución del costo de la hora del albañil, más la hora del arquitecto, más el costo de la bolsa de cemento. También puede haber incentivos dados con los plazos y con el desempeño.
Y esto es algo interesante cuando tenemos muchas incertezas. Es decir, momentos en los cuales, por ejemplo, tengo alta inflación, no me conviene trabajar con costo fijo, porque voy a estar reformulando el contrato en forma permanente. Me conviene entonces trabajar con contratos atados a los costos. Ambos sabemos de que hay que hacer números finos para mensualmente calcular los costos, y entonces un proyecto con muchas incertezas puede ser encarado de esta forma, ¿no? También penalidades por incumplimientos. Si el comprador pide cambios, el vendedor dice, bueno, de acuerdo con lo que estás pidiendo, el nuevo costo es este. Y no hay que hacer ajustes por inflación porque están implícitos en la metodología de trabajo. Vamos a ver un ejemplo de cómo elegir proveedores. Tenemos dos proveedores, A y B. Entonces vamos a armar un árbol de decisión. El vendedor A me ofrece que si lo entrega con una probabilidad del 10%, me ofrece el producto anticipadamente con un costo de 75.000 pesos, es decir, que estoy acá dándole un incentivo por entregarlo tempranamente. Si me lo entrega en el momento apropiado, 50.000 pesos. Fíjense que acá están las probabilidades que nos dice el proveedor que puede cumplir. Y si nos entrega tarde, el costo es de 25.000 pesos. Entonces lo que hacemos es, el costo del producto será, haciendo manejo estadístico, el 10% de 75.000, más el 60% de 50.000, más el 30% de 25.000, es decir, 45.000. El segundo, fíjense que me da mayor probabilidad de entregarlo temprano, pero con un costo muy alto, 90.000 pesos. Una baja probabilidad de entregarlo a tiempo, de 50.000 pesos, y un 30% de entregarlo tarde, con un 30%. Por supuesto que temprano y tarde deben ser especificados en cuanto a qué significa temprano y qué significa tarde. Una semana, un mes. Y acá, haciendo el producto de la probabilidad por el costo en cada caso, resulta 56.000 pesos. Conclusión, nos conviene el proveedor A. ¿Quedó claro este árbol de decisión de selección de proveedores? Sí, sí. Sí, sí, quedó claro. Bueno, dentro de la gestión de compras, tenemos que decidir qué productos, qué partes, qué componentes vamos a comprar afuera y qué partes vamos a desarrollar nosotros. Esto significa que tenemos que hacer un análisis de nuestras propias fortalezas para, siempre pongo el caso del diseño del circuito impreso. ¿Tengo gente que esté experimentada por trabajar en forma permanente con circuitos impresos? ¿O me conviene contratar a alguien de fuera que haga el diseño del impreso? Porque no se justifica tener a alguien que esté inactivo 7, 8 meses por año, porque solamente voy a hacer 2 o 3 impresos por año. Me conviene, en ese caso, adquirirlos a un proveedor. Y hay otros casos en los cuales empresas en las cuales trabajan en temas tecnológicos muy elaborados, señales de muy baja amplitud, de muy alta frecuencia,
que probablemente me convenga tener a alguien en el equipo, aunque sea eventualmente part-time, como para que aplique su experiencia. Entonces, es una decisión dentro del proceso de compras, cuándo me conviene trabajar contratando a terceros o cuándo me conviene directamente trabajar dentro del propio staff. Tenemos entonces que evaluar proveedores, analizar si habrá dependencia. Bueno, siempre es bueno a veces buscar algún ejemplo. Hace muchos años había una empresa que fabricaba resistores en el país. Se llamaba Constanta. Entonces, esa empresa empezó a comprarle, en la época que se fabricaban en serio televisores acá en el país, estoy hablando de hace 40 años atrás, Philips fabricaba televisores en el país. Y empezó a comprarle resistores a Constanta. Comenzó a comprar resistores a Constanta, llegó un punto en el cual los requerimientos de producción eran tales que Constanta construyó una ampliación de la planta. ¿Por qué? Se justificaba porque Philips le estaba comprando y le estaba exigiendo cada vez más. Llegó un punto en el cual la dependencia de Constanta con Philips era total. Y ocurrió lo que muchas veces ocurre. Philips dijo, no te compro más. La dependencia era tan grande que si Philips no le compraba más, la empresa quebraba porque no podía afrontar el pago de la deuda que había contraído para ampliar la planta. No era en épocas como las actuales en que uno puede volcar a la exportación aquello que, siendo competitivo, puede llegar a poner en el mercado internacional. Al poco tiempo, Philips hizo una oferta de compra de Constanta a un precio muy inadecuado, muy fuera del valor comercial, pero que era la única solución. Constanta vendió la empresa a Philips, Philips desarmó la empresa y la llevó a Brasil, en donde fabricó resistores para la producción argentina. Entonces, eso es lo que hablamos de analizar si habrá dependencia. Es decir, cuando nos orientamos hacia un único proveedor, hacia un único comprador, creamos dependencia. Hubo otro caso parecido de una empresa que fabricaba envases de hojalata para conservas, también con molinos, creó una dependencia del mismo tipo y se produjo exactamente la misma situación. Y hoy en día la empresa de fabricación de envases Centenera forma parte del grupo Molinos. Tenemos que analizar el cumplimiento de plazos, si el posible proveedor externo es cumplidor, garantiza el cumplimiento de plazos, y entonces considerar los riesgos de comprar versus hacer. Forma parte del análisis que hace cada empresa. A mí me tocó trabajar en una empresa que cuando yo entré todavía estaba conducida por los creadores, los fundadores de la empresa, que la habían creado en la época de la Segunda Guerra Mundial, y yo entré a trabajar en el año 90, es decir, estaban todavía los originales, que tenían una política, era una empresa que tenía 240, 250 personas más o menos. Tenía diseñadores de impresión dentro de la empresa, tenía armadores dentro de la empresa, tenía 2 laboratorios distintos en la empresa, uno en Olivos y otro en Martínez,
Bueno, hubo cambios generacionales, cambió la política de la empresa, empezó a tercerizar, entonces a la gente que estaba armando placas dentro de la empresa, la despidieron y las contrataron para que armaran las mismas placas en sus casas, con la cual empezaron a ahorrarse las cargas sociales porque tenían que empezar a pagarla los contratistas, eh, ahorraron espacio porque vendieron una de las plantas que tenían y así sucesivamente, hasta que se redujo a una empresa de 20 personas más o menos. Entonces son políticas que dependen de la estructura empresaria y aquello en la cual la empresa se sienta más cómoda. Comprar versus hacer. Cuando compro, me desentiendo de un montón de cosas que le tiro el problema a quien le compro la parte, pero también creo algún tipo de dependencia, porque ¿qué pasa si el armador me dice que no me fabrica más? Bueno, son decisiones que hay que tomar en cada situación y que no hay una regla general. Es lo que llamamos la cultura de la organización, la gestión de compras. ¿Cuál es la política que tiene, la filosofía que tiene la empresa? Y también la gestión de compras puede influir en el resultado del proyecto. Bueno, en esta misma empresa había un grupo en la parte de compras que era muy emprendedor, llamémoslo así. Y decidió, en un momento dado, que el pedido que le habíamos hecho nosotros de componentes no respetó el fabricante que habíamos pedido de chips de lógica, concretamente Motorola, sino que compraron unos en ese momento desconocidos. Se produjo una falla que era increíble, que era, por ejemplo, y por supuesto que llevó una infinidad de horas hombre para detectar lo que pasaba, pero una falla increíble, que fue que cuando sobre el bus de datos aparecía FF, cuando la parte baja de la dirección estaba en 00, porque era un bus multiplexado, el chip se colgaba. Es decir, se producía un fenómeno de latch y se quedaba congelado. Había que resetear el equipo. Es una falla inexplicable y que se daba en forma totalmente errática, porque no era que se producía cada 6 horas, sino que de acuerdo con el estado en el cual estaba, era una central telefónica, en el estado en el cual se encontraba la central telefónica, cuando se escribía esa dirección, dependía del valor que se escribiera, se colgaba. Podía ser 2 veces seguidas cada 15 minutos o después funcionar una semana sin problema. Bueno, esa fue una decisión de compras sin consultarla con nadie y que afectó el desarrollo del proyecto porque requirió una enorme cantidad de horas de trabajo para debuguear esa falla. También pueden influir las condiciones locales, las particularidades del mercado, qué es lo que tengo como oferta local, lo que hablábamos al principio de la clase con respecto a la fabricación de los circuitos impresos en este momento en nuestro país, que en este momento es conveniente contratar la fabricación de circuitos impresos en el país por el tema de las divisas, por el tema de la importación, con la posibilidad de que se demoren en E6 a la entrada de los productos, etc. Términos y condiciones de los proveedores, requerimientos locales singulares y aparte reputación y desempeño de los proveedores. ¿Alguna pregunta? No, por lo menos por mi parte. Bueno, entonces mi garganta me permite hasta aquí, vamos muy bien en la planificación.
Entonces dejamos aquí. Retomamos, les voy a mandar la consigna para que la tome algún grupo que la quiera presentar para la semana próxima, de lo que era FEMEA. Pensado, insisto, pensado que esto está más orientado a la parte electrónica. Así que, bueno, dejamos aquí y nos encontramos la semana próxima. Ok, bueno, buenas noches. Marcelo, perfecto. Buenas noches. Muchísimas gracias, Chao muy a buenas todos. noches. Chao, Marce. Chao, buenas noches. ¿Estás ahí, Marcelo? Sí, ¿No iba a hablar hoy Juan? no puede. No puede. Ok, No, me aviso. listo. Bueno, abrazo, Queda para cuídate. la semana próxima. Gracias. Bárbaro. Chau, chau.